Introducción a la genética. Conceptos y breve desarrollo de la genética. Introducción. La genética, del griego antiguo genéticos, genetivo, y de génesis, origen, es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN, tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir de ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación. Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel nació en 1822 en el pueblo de Heine, que entonces pertenecía a Austria, pero que hoy en día es parte de la República Checa. De pequeño estudió en la escuela local tanto las asignaturas académicas como otras relacionadas con la agricultura, además de aprender acerca de los aspectos prácticos de la reproducción vegetal al ayudar a su padre a realizar injertos de árboles frutales en el huerto familiar. Pese a que Mendel carecía tanto de los medios económicos como de una buena salud para asistir al Instituto de Enseñanza Secundaria, superó estos obstáculos y en 1840 se graduó en el Instituto Filosófico Olmütz, equivalente a un instituto de enseñanza secundaria. En 1843 continuó su educación en el monasterio de agustinos Santo Tomás en Brum o Brno, después de ser ordenado sacerdote en 1847. Mendel trabajó durante un tiempo como profesor, pero en 1850 perdió este puesto al suspender el examen de cualificación estatal para ser profesor de ciencias naturales. Su suspenso se debió a la insuficiencia de sus respuestas en los apartados de historia natural y física. Lejos de darse por vencido, entre 1851 y 1853, Mendel asistió a la Universidad de Viena. Allí se sintió interesado por las variaciones en las plantas y por el poder del método científico. Recibió una extensa formación en el uso de las matemáticas para la demostración de hipótesis científicas. Al terminar la universidad, Mendel volvió al monasterio y mientras estuvo allí, trabajó también como profesor en la Escuela Técnica de Brum. Los monjes habían practicado la agricultura durante muchos años y habían trabajado dilatadamente con los guisantes. En consecuencia, no es de extrañar que Mendel se fijara en estos vegetales y haciendo uso de sus estudios universitarios, comenzara la investigación que por ende le hizo famoso. Mendel llevó a cabo sus experimentos entre 1856 y 1863 en el jardín del monasterio, que medía 7 metros de ancho por 35 metros de largo. Mendel presentó los resultados de su investigación en una conferencia pública en 1865 y escribió un artículo sobre sus descubrimientos titulado Experimentos en híbridos de plantas. Intentó publicar su ensayo en Alemania, el centro científico de Europa, pero sus resultados no impresionaron al sistema científico, que rechazó el documento con displicentes comentarios. Finalmente Mendel consiguió publicar en 1866 su ensayo en un desconocido boletín local, las actas de la Sociedad para el Estudio de las Ciencias Naturales de Brum. Solo se envió a 120 bibliotecas. Mendel aceptó entonces el puesto administrativo de abad del monasterio, lo que puso fin a su carrera científica. Murió en 1884 a la edad de 61 años. Poco antes de su muerte, Mendel comentó acerca de su desconocimiento por parte del mundo científico. Mi labor científica me ha proporcionado una enorme satisfacción y estoy convencido de que esta será reconocida en breve por todo el mundo. Sus palabras fueron proféticas. En 1900, sus resultados fueron redescubiertos independientemente por 3 investigadores de la genética vegetal, el holandés Hugh de Vries, el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Schermack. Con su reconocimiento, Mendel logró el crédito que justamente merecía. Las leyes de la herencia de Mendel, 1865. En 1856, Gregor Johann Mendel inició una serie de experimentos en los jardines del monasterio agustino de Santo Tomás de Brum, actualmente Brno, República Checa. A lo largo de los 7 años siguientes fue capaz de crear más de 29.000 especies de chícharos, lo que haría que llegara a ser reconocido como el fundador de la genética moderna. Hasta esos días, la forma de explicar cómo es que se heredaban las características de una generación a otra en los seres vivos
Eran las ideas que tenían Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck, que proponían un proceso conocido como pangénesis, en donde partículas conocidas como gémulas eran producidas por los distintos órganos que constituyen un ser vivo, creando con ello los gametos reproductores y con ello asegurar la continuidad de las características favorables en las siguientes generaciones. De haber leído los resultados publicados por Gregor Mendel en una oscura revista de una sociedad científica, Darwin habría explicado de una mejor manera los mecanismos de la herencia en los seres vivos y cómo estos son influidos por la selección natural. Y es que en la pangénesis, pues es un concepto que, de acuerdo a esta idea, la información genética de distintas partes del cuerpo viajan a los órganos reproductivos, en donde ésta es transferida a los gametos, espermatozoide o al óvulo, y así se forma un cigoto. En la teoría del germoplasma, pues tenemos que, de acuerdo con la teoría del germoplasma, las líneas germinales en los órganos reproductivos, en el segundo paso conteniendo un juego completo de la información genética, esta es transferida directamente a los gametos, formándose así en los espermatozoides y óvulos la información necesaria para posteriormente formar un cigoto. Los especialistas en botánica saben que ciertas plantas reproducen realmente sus características, es decir, que transmiten fiablemente a la generación siguiente características como el tamaño o el color. Mendel aplicó estas características a sus experimentos, seleccionando 7 de transmisión real de chícharos, es decir, su fenotipo. Después realizó el cruzamiento de las plantas que poseían estas características con el fin de crear especies híbridas. Por ejemplo, cruzó las especies de chícharos que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, las flores de color púrpura con flores de color blanco y las plantas con tallos largos con plantas cuyos tallos eran cortos. En la generación siguiente, denominada F1, solo aparecía uno de los largos y la progenie siempre tenía semillas redondeadas, flores de color púrpura o tallos largos. Las características de los progenitores no se mezclaban como sugería la teoría de la pangénesis, sino que parecía que siempre predominaba una de ellas. A continuación utilizó cada especie híbrida para la autofertilización. En esta generación F2 reaparecieron súbitamente todos los rasgos que parecía haber sido eliminados en la anterior. Ahora aproximadamente el 75% de los chícharos presentaban semillas redondeadas y el 25% restante semillas arrugadas. En las 7 muestras evaluadas por Mendel apareció de manera constante la proporción 3:1. En este cuadro pues podemos observar estas características, estas 7 características que Mendel estudió en las plantas de chícharo, como la forma de la semilla, el color de los cotiledones, en el caso de la flor, los colores, si era blanco o violeta, con las vainas, la forma, si era lleno, si era constreñido, el color, si era amarillo, si era verde, y en el tallo, el lugar donde estaban colocadas las flores, si eran vainas axiales, las flores crecen a lo largo, o si eran vainas terminales, las flores crecen arriba, y el tamaño de la planta, mayores a 3 metros o de tallo corto, menores a 30 centímetros. Mendel reconoció que lo que ocurría era que estos fenotipos estaban siendo transmitidos por factores emparejados, lo que en la actualidad denominaríamos genes, algunos de los cuales eran dominantes mientras que otros eran recesivos. Las plantas progenitoras transmitían de manera eficaz sus características debido a que eran portadoras de 2 genes dominantes respecto a las semillas redondeadas o de 2 genes recesivos respecto a las semillas arrugadas. En el lenguaje de la genética eran homocigotas. Cuando los progenitores se cruzaban entre sí, la progenie era heterocigota en el sentido de que cada individuo heredaba un gen de cada tipo. Ganaba siempre el gen dominante y en el caso de la primera generación, todas las semillas producidas por los individuos pertenecientes a esta eran redondeadas. En la generación F2 había 3 posibilidades. En promedio, la cuarta parte de los individuos poseía 2 genes que codificaban las semillas redondeadas y por tanto elaboraban semillas redondeadas. La mitad poseía un gen de cada tipo y producía semillas redondeadas debido a que el gen correspondiente a estas era dominante. La cuarta parte restante heredaba 2 genes correspondientes a las semillas arrugadas y por tanto sus componentes producían semillas arrugadas. Estos genes recesivos solamente se manifestaban en el fenotipo, en las situaciones en las que no había un gen dominante.
La figura ilustra el procedimiento utilizado por Mendel para cruzar las plantas del guisante o chícharo con flores moradas y con flores blancas. En primer lugar, Mendel retiró los estambres de las flores de una planta con flores moradas, impidiendo así que la planta se autopolinizara. En segundo lugar, recogió el polen de los estambres de una planta con flores blancas y lo extendió por los carpelos de las flores moradas. Esto permitió que la célula espermática producida por la planta con flores blancas fecundara las ovocélulas de la planta con flores moradas. Seguidamente, Mendel dejó que los frutos, las vainas de los guisantes, se desarrollaran. Los chícharos híbridos que recolectó de estas vainas eran la descendencia de cada cruzamiento. Se refirió a las plantas cruzadas como la generación parental y a la descendencia como la primera generación filial, de ahí viene el término generación F1. El adjetivo filial procede de la palabra latina filius, que significa hijo. Finalmente, Mendel plantó los guisantes híbridos y todos ellos produjeron plantas con flores moradas. No se dio ninguna planta con flores blancas. Aunque no se muestra en la figura, Mendel llevó a cabo el cruzamiento recíproco, esparciendo polen de los estambres de las flores moradas en los carpelos de las flores blancas. El resultado fue el mismo, todas las plantas F1 poseían flores moradas. Y aquí lo vemos, el cruzamiento monohíbrido, o sea, de un solo factor o un solo carácter. Mendel aquí cruzó variedades de líneas puras que poseían dos rasgos diferentes para un carácter. En este ejemplo, flores moradas y flores blancas. Mendel utilizó el mismo procedimiento para estudiar la herencia de otros 6 caracteres. Mendel utilizó estos resultados para elaborar 2 leyes generales de la herencia. La primera de ellas, la ley de la segregación, sostiene que los genes pueden presentar formas alternativas denominadas alelos que influyen en el fenotipo, como puede ser la configuración de la semilla o, por ejemplo, el color de los ojos de las personas. Cada rasgo fenotípico transmitido en la herencia está controlado por 2 alelos, cada uno de ellos procedentes de un progenitor. Si un individuo de la progenie hereda los alelos diferentes, uno de ellos es dominante y es el que se expresa en el fenotipo, mientras que el otro es recesivo y se mantiene en fase silente. La segunda ley fue la denominada ley de la herencia independiente. El patrón de herencia correspondiente a un rasgo no influye en el de otro. Por ejemplo, los genes que codifican la configuración de la semilla son distintos de los que codifican su color y no influyen en ellos. Cada rasgo mendeliano se transmite en una proporción de 3:1, según el patrón de dominancia de los genes implicados. Y aquí vemos la ley de la segregación. Puede emplearse un tablero de Punnett para mostrar lo que Mendel descubrió en cada cruzamiento realizado en su primer experimento. Se escriben los alelos de los gametos producidos por cada progenitor en los laterales del tablero. A continuación se rellena cada cuadro con los alelos correspondientes a la fila y columna de ese cuadro. Los pares de alelos en los cuadros representan los posibles genotipos de la descendencia. En un cruzamiento entre 2 progenitores de línea pura, 2 letras M mayúscula y 2 letras M minúsculas, toda la descendencia de F1 posee un genotipo de M mayúscula, M minúscula y producen flores moradas. Cuando se cruzan 2 plantas F1, la descendencia F2 se produce en una proporción genotípica de un individuo con genes mayúsculos, los dos con una mezcla de estos 2 genes y un individuo con las 2 letras minúsculas, y en una proporción fenotípica de 3 flores moradas por cada flor blanca. Gen actualmente lo conocemos como un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter. Hay que recordar que en el momento de la publicación de Mendel, él llamaba a estos genes factores de herencia. Todavía no se había descubierto la molécula de ácido desoxirribonucleico, y eso ocurriría unos años después con los trabajos de Miescher a finales de la década de 1860, aunque su identificación plena y completa no se daría hasta principios del siglo XX. Carácter, pues hay que definirlo como cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas de un ser vivo. Por ejemplo, el color de los ojos, la forma de las orejas, el tipo de cabello, el tono de piel, etc. Llamamos carácter dominante aquel alelo que se manifiesta en un heterocigoto. En este caso, pues tenemos aquí que siempre en genética se representan estos genes dominantes con letras mayúsculas.
mientras que los caracteres recesivos, los alelos, se representan usando letras minúsculas. Y como pueden ver ustedes en este ejemplo, cada uno de los gametos o células sexuales, espermatozoides y óvulo, solo recibe una copia de estos genes. Y es cuando se da la fecundación que observamos que se forma un individuo heterocigoto, que significa que tiene una copia de cada uno de los tipos distintos de genes que están presentes en el individuo. Un hecho interesante y que Mendel no estudió en su momento fue la llamada codominancia, cuando en un heterocigoto el fenotipo no corresponde a ninguno de los alelos, sino que es una mezcla de ambos. Se dice que los alelos son codominantes. Y aquí el ejemplo típico es la planta o la flor de Don Diego de Noche o clavelina, en donde vemos que tiene dos genes para la codificación del color rojo y blanco. Y lo que uno esperaría al hacer la cruz entre estos dos individuos es que la descendencia o la generación F1, pues 3 de estos individuos fueran flores de color rojo y uno blanco. Pero lo que se observa es que todos los individuos que deberían de ser rojos aparecen rosados, que es lo que nos indica que aquí hubo una mezcla de genes y que no hay una dominancia total de uno u otro de estos en la descendencia de la clavelina. Y si vemos aquí, si cruzamos a estos descendientes con una planta con flores blancas, pues obtendríamos una proporción de una flor blanca con dos flores rosadas y una roja. Entonces, aquí estos hechos pues son algunos ejemplos de que no hay caracteres que cumplen al 100% las leyes de Mendel, como él las enunció hace más de 100 años. Alelo, vamos a decir que es cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen. Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un par de cromosomas homólogos, en donde tenemos que estos alelos pues son distintos entre sí. Y aquí, dependiendo de la presencia de uno u otro gen, es la expresión de esta característica en el individuo. Cromosoma es una estructura altamente organizada formada por ADN y proteínas que contiene la información genética de un individuo. En esta vista observamos los distintos aspectos que muestran las células en etapas previas a la división celular, como las que están indicadas con la letra A, en donde todavía vemos que la red de cromatina y una estructura llamada nucleolo se ven intensamente teñidos. La letra B nos indica núcleos preparados para la división celular y puede observarse que la cromatina se ha condensado. En la letra C, ya las células en distintos estadios de división mitótica, se puede observar que la cromatina se ha terminado de condensar y se han formado los cromosomas. Esto pertenece a una imagen obtenida de haber teñido células del ápice de la cebolla, que son una de las pocas células que muestran en gran tamaño sus cromosomas. Ciclo celular. Este es otro de los conceptos que debemos de manejar en genética para entender esta rama de la biología. El control primario de la división celular en las plantas reside en el ciclo celular, que se define como la secuencia de eventos bioquímicos y morfológicos, síntesis de ADN y replicación de los cromosomas, mitosis y citocinesis, que conducen a la generación de dos células hijas. Cuando las células se dividen repetidamente hay un intervalo de tiempo, la llamada interfase, entre cada evento mitótico. La interfase se subdivide en tres fases diferenciadas, delimitadas por la síntesis de ADN, que es la primera fase de presíntesis llamada fase G1, del inglés gap, brecha o espacio. La segunda parte es la fase de síntesis de ADN, la fase S. Y la tercera sería la fase de postsíntesis, la llamada fase G2. Entonces aquí no hay que confundir la mitosis con el ciclo celular, porque como todos los seres vivos, las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y aquí vemos este ciclo de vida que tienen que llevar a cabo las células para completar su ciclo vital. Otro hecho interesante en los seres vivos es que todos tienen un distinto número de cromosomas, y aquí vemos algunos ejemplos en plantas y animales, como la abeja, nombre científico Apis mellifera, que tiene su número diploide 32 cromosomas.
Cuando mencionamos el término diploide, nos referimos a que las células de estos organismos tienen el juego completo de cromosomas. Las únicas que no tienen estos cromosomas completos son las células reproductivas, espermatozoide y óvulo. Ellas tienen la mitad de la información genética de estos organismos. Por eso, en este caso, se utiliza el término haploide para identificar estas células que tienen solamente la mitad del juego de cromosomas que naturalmente debería tener este organismo. Y aquí vemos que el número de cromosomas es muy variable entre distintas especies vegetales. Y si vemos los cromosomas que tienen los seres humanos, pues son 46. Pero viendo esto, las células sexuales como el óvulo debería tener 23 y el espermatozoide otras 23 copias de los cromosomas que al unirse en el cigoto vuelven a formar una célula diploide con el juego completo, en este caso con 46 cromosomas. Y pues aquí vemos otros ejemplos de organismos que tienen números de cromosomas mucho más grandes que los seres humanos, como el caso del nopal, que tiene 88, algunos de ellos. Y otro concepto interesante y que debemos de recordar y conocer es el genotipo que hemos mencionado hasta ahora, y que se refiere al conjunto de los genes presentes en un organismo. Y esto es expresado de la información genética que guardan los seres vivos. Aquí lo que observamos es el cariotipo de un ser humano, en donde vemos que hay 23 cromosomas y dependiendo de si es un individuo hembra o macho, o hombre o mujer, pues tenemos una combinación de dos genes sexuales que pueden ser XY para los hombres y XX para las mujeres. Fenotipo: conjunto de caracteres observables en un organismo y que se deben a la interacción entre el genotipo y el ambiente. Aquí vemos que el genotipo dominante en los perros pastor alemán es el manto marrón fuego, y aquí vemos cómo son sus combinaciones para obtener este color en la descendencia, mientras que vemos que hay un manto fuego que es una característica recesiva y que solamente se expresa cuando los dos tipos de genes recesivos están presentes. Homocigoto y heterocigoto. Primero hay que entender qué es un cigoto. Son células resultantes de la unión del gameto masculino con el femenino en la reproducción sexual de los organismos, animales, plantas, hongos y algunos eucariotas unicelulares. Vamos a decir que un organismo es homocigoto cuando posee dos copias idénticas de un gen dado en los dos cromosomas correspondientes. Tales células de los organismos se llaman homocigotos. Y aquí pueden ser ya sea homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. Y diríamos que un organismo heterocigoto es el estado en el que los alelos del mismo locus en los cromosomas homólogos son diferentes. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. Y aquí vemos las distintas combinaciones que encontraremos en la naturaleza, que es una combinación de estos dos tipos de genes, dominantes y recesivos. Y aquí pues vemos que ahí la dominancia es la que se va a expresar en el individuo. Locus. En latín, lugar. El plural es loci, pronunciado loci. Es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador genético. En biología y por extensión en computación evolutiva se lo usa para identificar posiciones de interés sobre determinadas secuencias. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus o loci se llama alelo. La lista ordenada de loci conocidos por un genoma particular se denomina mapa genético, mientras que se denomina cartografía genética al proceso de determinación del locus de un determinado carácter biológico. Ahora veremos con un poco más de detalle las leyes de Mendel. Y hay que recordar que tenemos la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad. Establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Y aquí vemos el ejemplo cuando estamos viendo el cruzamiento entre semillas amarillas redondas y una verde rugosa. Vemos que su descendencia todas serán plantas de semillas amarillas redondas.
Un término que ha aparecido en esta presentación es la palabra híbrido, que es un organismo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos, por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna más cualidades diferentes. Según el Servicio de Consultas Lingüísticas de la Real Academia de la Lengua Española, son correctas en español las formas hibridar, hibridación y sus derivados, pero no es correcta la forma hibridación con Z ni tampoco sus derivados. Un ejemplo de un híbrido, pues el producto de un cruzamiento es el cebroide, que es el producto del cruce entre un burro y una cebra. Como pueden ver ustedes, tiene el cuerpo general de un burro, las patas con esta coloración que tendrían las cebras y la crin bastante corta y erguida como la tendría una cebra. Otro ejemplo de híbridos es la mula o mulo. Es un animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una yegua, Equus ferus caballus, y un burro o asno, Equus africanus asinus. Comparte algunas características con los burdeganos, resultantes del cruce entre un caballo y una burra o asna, pero difiere en otras debido a ciertos genes que habrían su efecto en función de si se recibe de la madre o del padre. Y aquí tenemos el burdegano, resultantes del cruce entre un caballo y una burra o asna. Como pueden ver, son muy distintos de las mulas. Otro ejemplo de híbrido es el ligre. Es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Esto naturalmente no sucede porque viven estos animales en dos continentes muy distintos. Los tigres los podemos encontrar desde la India hasta las regiones de Siberia, en lo que es Rusia, y los leones pues viven en las sabanas y estepas de África. Pese a tener un origen arcano relacionado con la mitología griega, en Rusia se comprobó su existencia. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Al igual que los leones, los ligres macho desarrollan melena. Su nombre científico es Panthera leos por tigris. Hay quienes a la hembra del ligre le llaman legresa o ligresa. Segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos, diploides con dos variantes alélicas del mismo gen. Y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otros menos, con características de piel verde. Comprobó que la proporción era de 3:4 de color amarillo y 1:4 de color verde. También la misma proporción, 3:1. Según la interpretación actual, los dos alelos que codifican para cada característica son segregados durante la producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos materno y paterno se combinen en el descendiente, asegurando la variación. Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno de cada pariente. Esto significa que en las células somáticas un alelo proviene de la madre y otro del padre. Estos pueden ser homocigotos o heterocigotos. En palabras del propio Mendel, resulta ahora claro que los híbridos forman semillas que tienen el uno o el otro de los dos caracteres diferenciales, y de estos la mitad vuelven a desarrollar la forma híbrida, mientras que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes y reciben el carácter dominante o el recesivo en igual número. Tercera ley de Mendel, ley de la recombinación independiente de los factores. En ocasiones es descrita como la segunda ley. Mendel concluye que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos, por lo tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Es decir, siguen las proporciones de 9:3:3:1. En palabras del propio Mendel, por tanto no hay duda de que a todos los caracteres que intervinieron en los experimentos se aplica el principio de que la descendencia de los híbridos, en que se combinan varios caracteres esenciales diferentes, presenta los términos de una serie de combinaciones que resulta de la reunión de la serie de desarrollo de cada pareja de caracteres diferenciales. Y aquí observamos
que cuando estamos haciendo un cruzamiento con dos características como es el color y la textura de la semilla, obtenemos en el cuadro de Punnett las siguientes proporciones. Obtendremos 9 plantas que producirán semillas amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una verde y arrugada. En esa es la proporción que mencionábamos al inicio, 9, 3, 3, 1. Sin embargo, ninguna de las leyes de Mendel es totalmente correcta. Algunos fenotipos están relacionados entre sí y es frecuente que se hereden de manera conjunta, tal como ocurre con los ojos azules y el pelo rubio de los irlandeses. Además, no todos los rasgos siguen los patrones simples de dominancia que observó Mendel en sus chícharos. La realidad es que los genes localizados en cromosomas diferentes se heredan por separado en congruencia con la segunda ley de Mendel, y también que hay una gran cantidad de enfermedades que se ajustan a la primera ley. Estas enfermedades denominadas trastornos mendelianos son patologías que aparecen siempre en personas que poseen una copia del gen mutado dominante, como por ejemplo la enfermedad de Huntington. Otro ejemplo es el de la fibrosis quística, que se debe a una mutación recesiva que solamente es peligrosa cuando el individuo hereda 2 copias del gen mutado, una de ellas de cada progenitor. Otro hecho interesante en el desarrollo de la genética son los trabajos que desarrolló Morgan y sus colaboradores con la mosca de la fruta. Thomas H. Morgan, 1866-1945, comenzó a experimentar con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, en 1908. En esa época no aceptaba las teorías de Charles Darwin ni la de Gregor Mendel. A pesar de que estaba convencido de que existía alguna forma de evolución biológica, dudaba de que fuera debida a la selección natural y a la herencia mendeliana. No obstante, los resultados que obtuvo más adelante le convencieron de que ambas teorías eran realmente correctas, y ello le permitió descubrir la arquitectura celular que hace que los distintos rasgos puedan transmitirse de una generación a la siguiente. Aquí el uso de este animal, de este insecto para los estudios genéticos fue mucho mejor que el estar manejando plantas, porque el ciclo de vida de la mosca de la fruta es muchísimo más corto que el de las plantas, además de que obtiene miles de individuos en cada una de estas generaciones. Uno de los hechos interesantes de los trabajos de Morgan con Drosophila melanogaster es la herencia relacionada al sexo. Él encontró que en algunos de sus individuos de trabajo había moscas con ojos de color blanco, cuando la predominancia de esta característica era el color rojo. Y al hacer los estudios con mayor detalle encontró que este carácter estaba relacionado con el cromosoma X y que solamente los machos presentaban tal coloración particular en sus ojos, lo cual le dio la pauta de que había características que se heredaban y que dependían del sexo en estas situaciones. Morgan no solamente demostró que los fenotipos se heredan de la forma que proponía Mendel, sino también que las unidades de la herencia residen en los cromosomas. Estas estructuras localizadas en el interior del núcleo de las células y de las que el ser humano posee 23 pares. Habían sido descubiertas en la década de 1840, pero su función era desconocida. En 1902, el biólogo Theodore Boveri y el genetista Walter Sutton propusieron de manera independiente la posibilidad de que los cromosomas fueran los portadores del material correspondiente a la herencia, lo que generó una gran controversia. Aunque Morgan estaba entre los escépticos, su mosca de la fruta demostró lo contrario. Morgan proporcionó la evidencia física que consolidó la revolución mendeliana. El campo de estudio que se abrió a continuación tenía ahora un nombre. Mendel había denominado factores a los códigos correspondientes a los rasgos hereditarios, pero en 1889, antes de iniciarse el redescubrimiento del trabajo de Gregor Mendel, Hugo de Vries había utilizado el término pangen para descubrir o describir la partícula de representación más pequeña de una característica hereditaria. En 1909, Wilhelm Johannsen propuso una expresión más elegante, la de gen, y también los términos de genotipo para describir la constitución genética de un organismo y de fenotipo para indicar las características físicas a que dan lugar los genes. William Bateson
biólogo inglés puso en orden toda esta información e inició con ello una nueva ciencia, la genética. La propuesta de Bober y Sutton demostró ser cierta a través de los trabajos de uno de sus mayores críticos, Morgan. El instrumento para ello fue la humilde mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, término latino que significa vientre negro y amante del rocío. Las hembras pueden poner diariamente 800 huevos y su rápido ciclo reproductivo, que puede dar lugar a una nueva generación cada 15 días, permitió que en el laboratorio de Morgan se llevaran a cabo el cruzamiento de millones de insectos con el objetivo de evaluar los patrones de herencia. Drosophila tiene habitualmente los ojos rojos, pero en 1910 Morgan observó entre sus insectos un único macho con los ojos blancos. Cuando cruzó este mutante con una hembra de ojos rojos, su progenie, la generación F1, estuvo constituida en su totalidad por individuos de ojos rojos. Después estas moscas fueron cruzadas entre sí para producir la generación F2, en la que aparecieron los rasgos recesivos de Mendel. Entonces reapareció el fenotipo de los ojos rojos, pero solo en cerca de la mitad de los machos y en ninguna de las hembras. Este resultado parecía indicar que el rasgo del color de los ojos estaba ligado al sexo, en este caso el cromosoma X. En el ser humano, el sexo está determinado por los cromosomas X e Y, de manera que las mujeres poseen dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y otro Y. Los óvulos contienen siempre un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden ser portadores de un cromosoma X o de un cromosoma Y. Dado que el cromosoma X influye en el sexo de la mosca de la fruta de una manera similar, Morgan se dio cuenta de que sus resultados podían quedar explicados si el gen mutante que había dado lugar a la aparición del color blanco en los ojos era recesivo y se localizaba en el cromosoma X. En la generación F1 todas las moscas tenían los ojos rojos debido a que habían heredado un cromosoma X procedente de una hembra con ojos rojos y por tanto poseían un gen dominante que codificaba el color rojo. Las hembras eran todas portadoras del gen recesivo que no se había expresado, sin embargo ninguno de los machos lo poseía. En la generación F1 todas las hembras tenían los ojos rojos debido a que habían recibido por parte de su progenitor macho de ojos rojos un cromosoma X que poseía el gen dominante. Incluso aunque la hembra progenitora fuera portadora de un cromosoma X mutante y lo hubiera transmitido en esta generación, hubo individuos con los ojos blancos debido al que el rasgo era recesivo. Sin embargo, entre los machos de la generación F2, la mitad de los que habían recibido un cromosoma X mutante de su progenitor hembra tenían los ojos blancos. Carecían de un cromosoma X que anulara los efectos del gen recesivo. Morgan había descubierto un fundamento clave. Muchas enfermedades del ser humano, como la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne, siguen este patrón de herencia ligada al sexo. Los genes mutados responsables se localizan en el cromosoma X y por tanto estas enfermedades afectan exclusivamente a personas del sexo masculino. Herencia relacionada al sexo. A medida que Morgan estudiaba con mayor detalle la mosca Drosophila, su equipo observó docenas de rasgos que parecían estar localizados en los cromosomas. Las mutaciones ligadas al sexo se podían detectar con mayor facilidad, pero al cabo de poco tiempo fue posible cartografiar también los genes de los autosomas. Los genes que se localizan en el mismo cromosoma tienden a heredarse de forma conjunta. Mediante el estudio de la frecuencia de coherencia de ciertos rasgos de la mosca, los drosofilistas de Morgan pudieron demostrar que ciertos genes se localizan en el mismo cromosoma e incluso fueron capaces de calcular la distancia relativa que había entre ellos. Cuanto más próximos se disponían dos genes, mayores posibilidades había de que fueran heredados conjuntamente. Este concepto se denominó ligamiento genético y representa todavía un elemento clave para la detección de los genes que causan las distintas enfermedades genéticas, como el ejemplo clásico de la hemofilia, que es una enfermedad que las mujeres son portadoras del gen, pero este se expresa en los hombres por llevar esta información en el cromosoma X. Y aquí vemos que el proceso de coagulación no se da en las condiciones normales debido a que falta la información genética para uno de los 8 o 9 factores de coagulación de la sangre, que son proteínas encargadas de realizar esta función. Actualmente este padecimiento es controlado mediante el uso de transfusiones sanguíneas y de algunos factores para lograr que estas personas tengan una mejor calidad de vida.
Un caso muy conocido en la medicina es la que ocurrió en la familia real británica y con sus descendientes, específicamente la reina Victoria y los descendientes que tuvo con su marido Alberto, que fue bastante grande y prolífica. Algunos de sus miembros padecieron de hemofilia o heredaron estos genes a sus descendientes, en este caso a los nietos de la reina Victoria. Pero para entender esta forma en que se heredan los genes y algunas características de una generación a la otra, pues hay que ver algunas convenciones que se encuentran normalmente en genealogías humanas. Aquí vemos que los círculos indican a mujeres y los cuadrados a varones. Los padres están unidos por una línea horizontal y una línea vertical conduce a sus descendientes, a sus hijos. Si los padres están emparentados, cosanguíneos, como entre primos hermanos, estarán unidos por una línea doble. Todos los grupos de descendientes son hermanos y están conectados por una línea horizontal, la línea de hermanos. Los hermanos se sitúan de izquierda a derecha de acuerdo con el orden de su nacimiento y se les señala con números arábigos. Cada generación se indica con números romanos. Si el sexo de un individuo es desconocido, se utiliza un rombo. Cuando en una genealogía se estudia un único carácter, los círculos cuadrados y rombos se sombrean si expresan el fenotipo considerado y no se sombrean en caso contrario. En algunas genealogías, aquellos individuos que no expresan un carácter recesivo, pero que se sabe con certeza que son portadores heterocigotos, llevan un punto negro dentro del círculo o cuadrado no sombreado. Si un individuo ha muerto y se desconoce su fenotipo, se pone una línea diagonal sobre el círculo o cuadrado. Los gemelos se indican por líneas diagonales que nacen de una línea vertical conectada a la línea de hermanos. Para gemelos idénticos o monocigotos, las líneas diagonales están unidas por una línea horizontal. Los gemelos fraternos o disigotos no tienen esa línea de conexión. Un número dentro de uno de los símbolos representa a numerosos hermanos con los mismos fenotipos o con fenotipos desconocidos. El individuo cuyo fenotipo llamó la atención para la investigación y construcción de la genealogía se llama probando y se señala con una flecha con una P. Este término se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y ya habiendo visto estos aspectos, podemos ver el ejemplo de la familia real británica, los descendientes de la reina Victoria I del Reino Unido. Aquí vemos que Victoria era portadora del gen de la hemofilia. Y ella se casó con Alberto y tuvo bastantes descendientes. Entre ellos vemos que Alice y Beatriz fueron mujeres que tuvieron este gen, fueron portadoras del gen, y vemos que uno de sus hijos, Leopoldo, fue un hombre hemofílico, expresó este gen, se casó, tuvo descendencia. También vemos que aquí hubo una hija de este matrimonio con esta característica heredada. También vemos ahí la descendencia de Mary cuando se casó, que también tuvo un hombre con hemofilia. Y así vemos que después se pierde la información. Aquí el caso más famoso en la historia de la medicina es el caso de Alexei Romanov, heredero al trono de Rusia y descendiente de Alex o Alicia y de Nicolás II. Alex era una descendiente de Victoria y se casó con el zar Nicolás II en 1894. Ellos tuvieron 5 hijos. Solamente tuvieron un varón. Las demás fueron mujeres: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexis. Desgraciadamente para la familia real de Rusia, Alexis padecía de hemofilia, lo cual fue una gran tragedia para la familia. Y de sus hermanas no sabemos si eran portadoras o no de este gen, debido a que en 1918 ellas, sus padres y algunos de sus más cercanos servidores fueron asesinados en un sótano en Ekaterimburgo por, se supone, órdenes del gobierno de la Rusia soviética para eliminar a la familia. Y pues aquí vemos que este árbol genealógico nos permite a nosotros obtener información de cómo la hemofilia, en este caso,
ha ido apareciendo o desapareciendo en algunos individuos de esta familia real. Y es que Victoria fue la matriarca de muchos reyes europeos entre el siglo XIX y el siglo XX. Muchos de sus descendientes se casaron con otras coronas como las de Rusia, España, Austria, Dinamarca, etc. Y aquí vemos cómo esta enfermedad se fue heredando en diferentes generaciones. En esta imagen tenemos a la familia Romanov. Es una fotografía hecha por Libetzky Company de la última familia imperial rusa. De izquierda a derecha tenemos a Olga, María, Nicolás II, la esposa de Nicolás, Alejandra Romanova, Anastasia, Alexis y Tatiana. De los individuos de esta familia, Alexis fue quien padeció de hemofilia, y su hermana Anastasia también es muy famosa porque por mucho tiempo se pensó que ella había sobrevivido al asesinato de su familia en 1918. Aunque la ciencia demostró que esto no era cierto, varios años después, décadas después, debido al uso de las técnicas de biología molecular que permitieron determinar de que una persona, una mujer llamada Anna Anderson, que alegaba o se creía que era descendiente de los zares de Rusia, era en realidad Anastasia Nikolayevna Romanova. Pero la arqueología demostró ya a finales de los años 90 y con el fin de la Unión Soviética, de que ninguno de los miembros de la familia real había sobrevivido a tal acontecimiento, y los huesos, los restos de la familia fueron recuperados y reconocidos utilizando técnicas forenses, criminalísticas y de biología molecular, lo cual permitió identificar a todos los miembros de la familia y darles su sepultura final en una catedral en San Petersburgo años después. Actualmente pues son santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y pues aquí vemos pues cómo la ciencia ha permitido resolver algunos misterios que en su época fueron muy importantes, como el caso de el problema de salud que tenía Alexis con la coagulación de la sangre, y que le era controlada de forma misteriosa por un individuo de nombre Rasputín, un monje que tenía cierto poder e influencia sobre la familia real, y pues que para muchos autores significa la última de las situaciones que llevó al derrocamiento de la familia Romanov como gobernantes de Rusia en 1917. Y con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de su interés. Aquí pueden observar ustedes pues los sitios en donde pueden consultar esta y otras informaciones disponibles para ampliar lo que vimos en esta presentación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.